Hola, muy buenas a todas y a todos. Les saludo nuevamente con un video más de este espacio que se llama Del diván a la butaca. Hoy estoy con un amigo, un artista plástico que vive aquí en Alemania y que también es mexicano. Así es que no se pierdan esta interesantísima charla. Los invito a que tomen su sillón, su sofá, su silla, se pongan cómodas y cómodos y me acompañen a ver este interesante video. Pues bueno, gente, como les comentaba, hoy me encuentro con Jaime Rodríguez, también mexicano. Y bueno, con Jaime nos conocemos ya desde hace algún tiempito, he conocido su trabajo, el cual en este video vamos a presentarles también, porque nos gustaría que conozcan todo el arte que hace Jaime. Y bueno, Jaime, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. En alguna de las muchas charlas que hemos tenido, los intercambios que hemos tenido, en algún momento te escuché decir una frase que en lo personal me dejó pensando mucho, ¿no? El estar en donde estamos no es casualidad, ¿no? Te referías un poco con el hecho de las personas que emigramos, que salimos de nuestros países y que nos toca estar en diferentes partes del mundo. Me dejó pensando mucho esa frase, ¿no? Que el estar, por ejemplo, hoy aquí tú y yo en Alemania, viviendo en Alemania, tan lejos de México, no es casualidad, que tenemos una misión, ¿no? Entonces, ¿qué haces en Alemania, Jaime? Bueno, sí, te refieres a, me parece que en alguna ocasión te comenté que nuestro papel aquí era un poco sensibilizar Mm, eh, esta, estas culturas, estas civilizaciones mal llamadas del primer mundo, pero que sí tienen una organización y un programa, pues digamos, a veces demasiado con intereses específicos, creo que se le llama muy racional, mm, ¿no? Y que uno de nuestros papeles como migrantes, ¿no? Da la cantidad de migración que hay a nivel mundial, ¿no? Principalmente hacia el norte de los hemisferios, de los países desarrollados, pues, en los países desarrollados, pues, dada esa gran cantidad de migración, nuestro papel es un poco de sensibilizar, de traer un poco lo que nuestras tierras conocemos, nuestra cultura. Muchos venimos de culturas muy ancestrales, ¿no? América Latina, África, y aquí manifestamos nuestros intereses espirituales, culturales, materiales también, con lo que nosotros hemos aprendido y lo que traemos en la sangre. mm, O sea, es decir, muchas veces por medio del arte, de la cultura, que me parece uno de los mejores métodos de transmisión, de sensibilizar, de llegar a la sociedad, por medio de las artes plásticas, que es lo que yo actualmente hago aquí en Alemania con muchos de mis compañeros, ¿no? Cabe decir que trabajo mm. en un colectivo cultural, artístico, donde hacemos performance, música, lectura, exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura, todos con un contenido social, sobre todo particularmente en nuestro caso el colectivo Tonali. Desarrollamos temas de interés mundial, pero específicamente sobre Latinoamérica trabajamos, y más concretamente sobre los derechos humanos en México,
o las problemáticas que hay en nuestro país, en México. Ujú. Sí, definitivamente, Jaime, concuerdo contigo que nos toca, ¿no? Ante las diversas crisis que vivimos en Latinoamérica, que se viven en Latinoamérica y que México no esté exento. Estoy completamente de acuerdo que una de nuestras misiones como mexicanos y que estamos relativamente sensibilizados ante las diversas problemáticas, pues es sensibilizar aquí en Europa, ¿no? En concreto en Alemania, que es el lugar donde nos encontramos. A mí me parece fantástico la forma en que tú lo haces, ¿no? A través de, como lo has dicho, del arte. He conocido algunos murales, fotografías, pinturas que Jaime realiza aquí en Alemania, en Colonia, donde nos encontramos. Pronto también vamos a ir a conocer algunos de los trabajos que Jaime ha realizado. Pero cuéntame, Jaime, ¿qué te mueve a ti como persona, como Jaime, el transmitir estos conocimientos a través del arte? ¿Qué implica para ti? Bueno, yo creo que es un poco, principalmente un compromiso, ¿verdad? El que, por ejemplo, desde lejanas tierras nos demos cuenta de la realidad que vive nuestro país y eso es una motivación para tratar de hacer algo, ¿no? Desde nuestro entorno. Ujú. Eh, entonces, junto con gente de Latinoamérica, con gente de México, pues nos hemos dado citas para discutir estas problemáticas, ¿verdad? Nos hemos conectado, hemos hecho nexos, hemos hecho redes, igualmente con gentes aquí en Alemania y en otros países de Europa que tienen la misma motivación, ¿no? Gentes no solamente de Latinoamérica, sino también oriundos de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alemania trabajamos con muchos grupos alemanes. Y, y nos dimos cuenta que no basta a veces con transmitir toda esa información, datos, números de acontecimientos en nuestras ciudades, en nuestros países, sino que para llegar un poco más allá nos hemos dado cuenta a través de la práctica, la experiencia, que el arte es un método muy, muy eficaz para llegar al corazón de la gente, ¿no? Para crearle una especie de óptica un poco más que abarque más, ¿no? Que no sea tan estadística, tan encerrada, tan focalizada, sino de contextualizar las problemáticas, ¿no? Que vivimos en el país, porque son, y cómo participan también de alguna manera en este mundo global sus propios países, ¿no? Sus propias políticas, sus propias economías, la relación que tenemos y cómo nos podemos ayudar entre ambos, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, de las lecturas de Chapa Zapatista, ¿no? Si se puede decir así, las narraciones del viejo Antonio, ¿no? donde dice algo acerca de reflejarse en un espejo, el ver las carencias que tiene uno como país, y con la experiencia vivida en otros países, ver las carencias que tienen esos países y complementar positivamente, sumando las buenas energías, los buenos propósitos, las bonitas utopías que compartimos. Sí, a mí me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Cómo llegar al corazón de la gente, que creo que traspasa esta frontera de transmitir información solamente con números, con textos, que también es importante para reflejar ciertas realidades, pero el hecho de hacerlo a través del arte visual, ¿no? A través de un mural, a través de fotografía o a través de un performance,
me parece que llega más, ¿no? Que la gente, hemos escuchado en algunas ocasiones como la gente después de alguna exposición, después de presenciar algún performance de los cuales se hace, la gente sale movida, ¿no? Me parece que tiene un mayor impacto en la sociedad. Sí, me parece que de alguna otra manera la historia siempre se repite como en ciclos, en círculos. Nosotros como cultura mexicana tenemos nuestra historia muy, ejemplos muy gratificantes, ¿no? A mí el muralismo pues, me apasiona porque es parte de la esencia de los logros pues de la revolución, de la búsqueda de la democracia en México, ¿no? Se puede mencionar, por ejemplo, que tanto Diego Rivera como Siqueiros o Orozco, siendo de los grandes muralistas, ellos regresaron a México en una especie, estaban como una especie de autoexilio, ¿no? Viviendo en Europa, en Estados Unidos, algunos de ellos, y cuando hay una apertura democrática en México regresan y aportan al mundo toda esta escuela de muralismo con un contenido social casi en todos los murales, ¿no? O sea, un contenido cultural, social, de búsqueda de democracia, de derechos sociales, de derechos de los trabajadores, de derechos de los pueblos. Y una de las experiencias más ejemplificantes, ¿no? Es el nacimiento del muralismo en México con respecto a cómo el arte se puede vincular a las necesidades de la sociedad y cómo puede aportar en su búsqueda de soluciones, pues por medio muchas veces de la crítica o por medio de digamos refrescar esta memoria, ¿no? O sea, que la gente participe en la cultura, participe en el arte desde sus problemáticas personales. Yeah. Y en este sentido, Jaime, has comentado que formas parte de algunos colectivos aquí en Alemania, bueno, en concreto aquí en la ciudad de Colonia, en un colectivo, ¿no? Está la Iniciativa por los Derechos Humanos en México. Yo pensaría, ¿no? Cuando escucho Iniciativa por los Derechos Humanos en México, es decir, ¿cómo se aborda el tema de los derechos humanos en México, pero en Alemania? ¿Cómo es el trabajo, las estrategias que utilizan para esta labor? Bueno, la iniciativa Colbón, ¿no? Que es una iniciativa de mexicanos y alemanes, se puede decir una iniciativa binacional, en donde se lucha por el respeto de los derechos humanos en México. Sí, nació hace muchos años en Alemania, ¿no? Tiene, si mal no recuerdo, pues ya va aproximadamente para unos 20 años, ¿no? Que se conformó, y a través de esos 20 años se ha informado sobre la cuestión de los derechos humanos, se ha hecho un seguimiento sobre la cuestión de los derechos humanos en México. Me parece que inicialmente empezó enfocándose en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde había muchos problemas de violación a los derechos humanos, hacia líderes, hacia gentes que reivindicaban sus necesidades, y se empezó a apoyar principalmente a enfocarse, a apoyar a estos estados, a promocionar su problemática, incluso trayendo gente de allá, ¿verdad? Luchadores sociales, y informando aquí tanto a connacionales como a la gente de Alemania sobre la problemática que se vivía en México y cómo se podía evitar que se siguieran violando tanto los derechos humanos, ¿no? Posteriormente pues se generalizó, ¿no? Se han tratado muchos temas, ¿no? El tema de la defensa de la tierra, el tema de la defensa del trabajo, el tema de la extracción excesiva, ¿no? Por medio de los grandes capitales, el tema de la contaminación de las tierras, por apoyar
políticas agroeconómicas globalistas, ¿no? que ha traído muchos problemas en general en todos los países pobres y en nuestra América Latina. Entonces el tema se diversificó, es muy amplio, ya no solamente es por cuestiones de estados específicos, sino a nivel general, ¿no? Lo que acontece en México es, pues de alguna manera traído aquí, ¿no? A la vista de la gente y con luchadores sociales, y por ejemplo incluso esta gente nos ha comentado, nos ha dado gracias por el trabajo que hacemos de solidaridad y nos ha dicho que por favor lo sigamos haciendo, ¿no? Que es una necesidad. Visto que en muchos de los trabajos artísticos que haces, Jaime, hay un elemento ancestral, ¿no? Prehispánico de nuestras culturas latinoamericanas, y que definitivamente pienso yo que eso es muy importante para esta cultura europea, el reconocimiento de que como latinoamericanos, como mexicanos, tenemos una ancestralidad, ¿no? Y que es sumamente importante, que tiene que ver también con este respeto a la tierra, con el respeto a los derechos humanos. ¿Qué significa para ti el trabajar con esta ancestralidad aquí en Europa? Pues fíjate, por ejemplo, en base al trabajo que hemos estado desarrollando aquí ya por varios años, nos hemos dado cuenta de que nuestras culturas ancestrales, ¿no? Con la observación de la situación actual mundial, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de contaminación o de deterioro de la tierra, pues que las culturas ancestrales estaban más en contacto con la naturaleza, más en contacto con el respeto a su entorno, y que esos valores hay que rescatarlos, ¿no? Hay que rescatarlos. Fueron grandes civilizaciones, grandes culturas que emergieron, que nacieron, que estuvieron por miles de años desarrollándose en Latinoamérica y que dieron unos frutos de ciencia, de arte, de cultura increíbles, que desgraciadamente se perdieron prácticamente, no se perdieron porque ahí están, ¿verdad? Hay que rescatar, como decía hace rato, esa memoria, pero ahí están todos esos conocimientos, ahí están todas esas necesidades que hoy más que nunca se hacen actuales para que el ser humano respete su entorno. Entonces, el estudio de estas culturas nos proporciona también muchas técnicas ancestrales que ahorita hay que conjugar tal vez con las técnicas modernas actuales, por ejemplo, en el tratamiento simple y sencillamente de la agricultura, por decir algo muy específico, muy general, pero muy importante, porque la agricultura pues alimenta, depende de una buena agricultura, podemos tener el resultado de una buena alimentación a nivel mundial, ¿no? Una de las cuestiones que nos llevó, o uno de los caminos que hemos encontrado o reencontrado, no sé cómo llamarle, es precisamente que a través de cierta actividad de políticas sociales, de políticas económicas, de derechos humanos, nos hemos orientado un poco a la cuestión de la agricultura, ¿no? Viendo como una necesidad la autosustentabilidad de los pueblos, ¿no? Como uno de los factores políticos y económicos que pueden mejorar el equilibrio y la convivencia, la armonía entre los países a nivel mundial, ¿no? O sea, la importancia de una alimentación sana, ¿no? Estoy hablando específicamente de luchar contra proyectos ecocidas, ¿no? Como la Valle de Monsanto. Es muy delicado porque sabemos todos los problemas que ha ocasionado la siembra transgénica en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo en general, ¿no? Entonces, estamos rescatando todas esas cuestiones ancestrales un poco, o revalorándolas, o conociéndolas, o tratando de conocerlas, ¿no? Porque son muy importantes. Y en este sentido, ¿crees que hay un despertar de la importancia
toda esta riqueza cultural que tenemos, o vamos en camino hacia allá, o definitivamente estamos lejos de llegar? ¿Cómo lo percibes tú actualmente? No, yo creo que es un camino obligado, ¿no? A nivel mundial, ¿no? El de retomar este contacto con la tierra, esta cuestión de ir más al campo, menos a las ciudades, ¿no? Si vemos la actualidad, pues nos encontramos con una crisis económica que no sabemos cómo se va a solucionar, ¿no? Y acrecentada por cuestiones de mala salud, ¿no? De mal tratamiento, por ejemplo, de la alimentación, de la salud, ¿no? Si nos ponemos a ver ahorita, podemos observar que la mayoría de las pandemias, muchas de ellas, las que conocemos últimamente, pues han sido originadas de alguna manera vía los animales, ¿no? O sea, las fábricas de animales, ¿no? La industrialización que se le da a la carne, que al final de cuentas consumimos nosotros, ¿no? O consume la gente en el mundo, ¿no? Entonces, nos adentramos en esta problemática y vemos que la gente, mucha gente, muchos jóvenes, están tendiendo, por ejemplo, hacia técnicas nuevas como el sembrar un poco más, ¿no? O reunirse para sembrar en el campo, como aquí la cuestión de los jardines solidarios en Alemania, ¿no? Muy interesante, donde jóvenes vanguardistas, se les puede decir, pues se reúnen y siembran y comparten la cosecha de un modo, por ejemplo, totalmente biológico, ¿no? Sin agredir la naturaleza, y son cosas que yo creo que van a hacer cada vez más falta en el mundo, voltear un poco más hacia el campo, y menos a la técnica, digamos. Ha demostrado ser, pues, no tan angelical, ¿no? Más bien el otro sentido, ¿no? Con total destrucción de nuestro entorno. Yo creo que también es como parte de darse cuenta la importancia tal vez de desarrollar ciertas habilidades agrícolas, ¿no? Que pienso yo que cada una de las personas en este mundo deberíamos por lo menos tener conocimientos básicos de cómo sembrar una plantita, ¿no? Para esta agricultura que tú mencionas ahora, ¿no? La agricultura solidaria, por ejemplo, de reunirse con otras personas para cultivar nuestros propios alimentos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el arte te da mucho, ¿no? Te da muchas cosas agradables, ¿no? Satisfactorias. Me sucedió el año pasado que, gracias a la pintura, al muralismo se puede decir, fui a apoyar un proyecto de la UNESCO sobre el cambio climático, y el apoyo era pues por medio del arte, o sea, había que ir a hacer una serie de murales en distintas ciudades en Eslovenia, compartir en talleres en las escuelas con jóvenes.
murales, ¿no? Que me parece que este ha sido uno de los murales que se ha convertido en referencia casi y que mucha gente lo utiliza dentro de sus tours turísticos dentro de la ciudad para visitarlo. ¿Nos puedes contar un poquito de cuál es el significado detrás de este mural? Pues sí, en realidad es un trabajo conjunto que se elaboró con un colectivo alemán que se llama Capitán Baudelaire, ¿no? Y en este trabajo estoy yo representando a los países del tercer mundo, mal llamados del tercer mundo, y ellos representan a los países del primer mundo. Son como que las dos alternativas de mundo que vislumbramos, ¿no? O bien un mundo donde el principal dios pues, sea el dinero, el oro, ¿no? Con sus repercusiones perjudiciales para el planeta, ¿no? Ahí se puede observar un mar lleno de petróleo, los medios masivos de comunicación, pues controlados por la gente que controla el mundo y el poder, la gente que tiene intereses económicos. Y el mural que desarrollé yo, que vendría siendo, junto con otros 3 chicos mexicanos, ¿no? Que vendría siendo como un mundo utópico. Un mundo utópico donde compartan la cultura, el arte, la salud, la naturaleza, donde se puedan utilizar las energías sanas de la naturaleza, donde se le dé prioridad a obtener de la naturaleza lo que nosotros necesitamos como seres humanos para la alimentación, inclusive para, por ahí aparecen algunas medicinas naturales. Y la relación que puede haber entre estos dos mundos, ¿no? Que sería una relación pues, de compartir, de recíprocamente ayudarse mutuamente, ¿no? Todos los países a nivel mundial, tanto países desarrollados como subdesarrollados, puedan hacer un intercambio de lo que cada uno por su parte adolece. Este mural es un trabajo que está dentro de los proyectos de la UNESCO. Las técnicas que se utilizan actualmente en el mundo, como comentábamos hace rato, no son precisamente técnicas angelicales, sino que son más bien en el otro sentido, técnicas que perjudican muy duro a la madre tierra, a la naturaleza, a los hombres y nuestras culturas ancestrales que pues no necesitaban prácticamente de ninguna energía más que de la de los elementales, o sea, lo que viene siendo la energía que te puede proporcionar el agua, la energía que te puede proporcionar el sol, la energía que te puede proporcionar la tierra, la energía que te puede proporcionar el viento, o sea, los 4 elementos, ¿verdad?, de la naturaleza, y que ahora, pues, muy bien se pueden conjugar con técnicas nuevas, pero de alternativas, técnicas sanas, como es, por ejemplo, la captación de la energía solar. Pues sí, definitivamente hay mucho que explorar y que aprender. Y bueno, les invito que si se pasan por la ciudad de Colonia en Alemania, visiten este mural, esta representación de 2 civilizaciones, de 2 culturas que se encuentra en el barrio de Ehrenfeld. Y si no, bueno, como ya hemos dicho, les vamos a dejar los datos de Jaime en la descripción del video y también pueden visitar y conocer el trabajo que Jaime realiza. Pues muchas gracias y espero les guste el trabajo que hacemos aquí, como decíamos hace rato, de todo corazón y pues con miras a un mundo
mejor, a un mundo más sano, un mundo más feliz.